Bueno, esperemos que se conecten los demás y seguimos, ¿vale? Sí, señor. Bueno, empecemos con los que estamos. ¿Quién quiere leer la columna que sigue? Yo, profe. ¿Paula? Sí, señor. Bueno. Atentos todos, por favor. A Margarita Rosa se llama. ¿Ya estás viendo quién la escribió? Luz Ángela Sarmiento. Correcto. ¿Te imaginas quién es Luz Ángela Sarmiento, directiva Nada de más. Tiempo Casa Editorial? Sí, señor. Oh, perfecto. ¿Ahí ves bien? Sí, señor, profe. Sí. ¿Le subo a la letra? ¿Qué hago? No, sí está perfecto, profe. Ok, perfecto. Así Te está bien. escuchamos, Paula. Listo. Los términos de la columna de Margarita Rosa de Francisco son tan injuriosos contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, mi padre, y contra este periódico que ameritan una reflexión. Ciertamente, no es la primera vez que algo así ha sucedido. En el 2012, el entonces columnista José... Perdón. No pasa nada. Presioné el botón que no era, Paula, perdóname. Va de nuevo. Tranquilo, profe. Listo. Ciertamente, no es la primera vez que algo así ha sucedido. En el 2012, el entonces columnista José Obdulio Gaviria escribió una columna alegórica que ponía en entredicho el nombre y la honra de Sergio Jaramillo. En esa época, alto comisionado para la paz, Jaramillo, con justa razón, se quejó por la simple y vulgar difamación. La dirección del periódico le pidió una rectificación a Gaviria que él se negó a dar, lo que resultó en su despido. En el 2009, la hoy alcaldesa Claudia López se despachó contra los entonces dueños y contra el periódico, acusándolos de falta de ética. El Tiempo se pronunció concluyendo: la dirección de este diario entiende la descalificación como una carta de renuncia que acepta de manera inmediata. Margarita Rosa expresa: a pesar de que opinar en contra de ciertos temas en un medio oficial como este no es recomendable, medio oficial no es recomendable. Palabras como estas transmiten ideas de confabulaciones y amenazas. Más justo sería que, en lugar de insinuaciones, ella se pronunciara con claridad y exactitud. Esta columnista no cuesta reconocerlo, es una pluma suprema. Margarita Rosa escribe como una diosa, con maravilloso estilo y magistral uso de figuras literarias. Es un placer leerla. Declara como solo ella sabe hacerlo. El ay, profe, Storm on Drang. Storm on Drang, que permea todos sus escritos. Se siente cínica ante toda forma de gobierno en este país desde los años 70 hasta nuestros días y anuncia que quiere intervenir en la discusión pública. Esa es su opinión y tiene absoluto derecho a ella.
pero es inaceptable cuando lanza falsas acusaciones contra mi padre, como es que algún día se ufanó de mandar confeccionar leyes a su medida. Qué fácil es echar aspersiones al viento, hablar de algún día sin tener que probar o seriamente argumentar nada. O cuando habla del monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado. Eso tristemente solo demuestra una gran ignorancia de los componentes del sistema bancario en Colombia, de sus regulaciones y funcionamiento. Y cuando dice que denuncian constantemente sus clientes por las redes, nuevamente, desconocimiento del sistema. Los clientes, ni los nuestros, ni los de nadie, son prisioneros, precisamente porque hay competencia y muy buena. Un cliente escoge a dónde lleva sus negocios. Ese comentario, ese comentario de Margarita Rosa me recuerda cuando alguna influenciadora de Petro, el candidato por quien se ha pronunciado Margarita Rosa, arengó inflamatoriamente en las redes a que los clientes se salieran en masa del grupo Aval. Y eso nunca sucedió. Cada cual escoge a dónde lleva sus negocios. Todo esto, Margarita Rosa, para decirte que seguirás siendo bienvenida en el tiempo, para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico. Las difamaciones vulgares. ¿Ustedes creen, analizando, o Paula, tú crees que analizando lo que dijo Margarita Rosa, que leímos en la parte anterior de esta clase, como esta respuesta que le da la señora Luz Ángela Sarmiento, hija de Luis Carlos Sarmiento, ¿tú crees que eso fue difamación? No, y menos vulgar. ¿Por No qué? me parece ni información ni menos vulgar, porque los escándalos con los bancos se vieron. Y pues todo lo que dice Margarita, pues es cierto. Lo que pasa es que obviamente como pues es la hija, sale a defender a su familiar. Obviamente, claro está. Por supuesto, claro que sí. Pues obviamente si a mi papá le llegasen a escribir algo en lo que yo me sintiera atacada, pues, pues obviamente yo saldría a defenderlos, lo más lógico, ¿no? A mí lo que Claro, no me gusta es que utilice la palabra difamación, ¿sí? así es. Dentro de la neutralidad que me atañe, a mí no me gusta que utilice la palabra difamación. Santiago, leyendo la respuesta de Luz Ángela Sarmiento, ¿sí se dio cuenta a quiénes se refería en su columna? Claro, profe, sí, señor. Pues primero que todo, pues a Margarita Rosa, que pues es la respuesta directamente a ella. Sí. Y bueno, el nombre de la influencer sí no sé. Pero a Petro se dirigió a Petro también. Y el nombre de la influencer sí no me lo sé. Ella era la Mafe. ¿Mafe es que se llama la...? ¿La Mafe Méndez? No, Méndez no, ella es... Ay, pucha, Mafe. Sí, Mafe Carrascal. Ah, Mafe Carrascal es la influencer. Recuerden ustedes que Mafe Carrascal en las redes sociales impulsó una campaña para que la gente se saliera de los bancos Aval. Hubo mucha gente que le paró bolas y retiró sus cuentas, pero pues al final de cuentas fue un número mínimo de personas para pues la gran cantidad de clientes que tienen los bancos del grupo. Juan Cortés, ¿usted sabe cuáles son los bancos del grupo Aval? Profe, sinceramente no los tengo tan claros. Popular es uno de ellos. ¿Cuál? Avevillas. Mario dijo Popular. Mario dijo Banco Popular, correcto, es uno. Sí. Al Banco de Bogotá. Y Bogotá, sí. Banco de Occidente. Y Banco de Occidente. Sí, esos. Correcto. Exactamente, esos son los bancos del Grupo Aval. Entonces, eso a mí me indica que ustedes sí conocen de cierta manera la forma como se está moviendo el país en ese sentido, ¿vale? Nosotros tenemos que tener, muchachos, para más adelante, no solamente esa capacidad de ser lectores,
¿cierto? Entre otras cosas, pues Paula, creo que hiciste un excelente trabajo como con la lectura, Profe, ¿vale? me perdí varias veces porque me desconcentré desde el principio y después estaba concentrada leyendo y alguien prendió el micrófono y ya ahí Ah, quedé. sí, claro, no, pero bueno, sí, es decir, yo de hecho yo dejé de compartir la pantalla, o sea, es decir, te quité el texto, te rapé el texto de las manos digitalmente. Sí, alguien por ahí se le prendió el micrófono y, pues sonó un ruido que obviamente pues, uno queda ahí listo, pero digamos que en términos generales estuvo bien. No lo contemos eso como una falla tuya porque fue algo totalmente ajeno a tu voluntad. Digo yo en la lectura, en el desarrollo de la lectura, pues estuvo muy bien, bien la interpretación. Ojo con la puntuación, que en algunas partes no hiciste las pausas donde debías, sino que seguiste de largo. Ok, Pero profe. bueno, eso es cuestión de práctica. Fue algo muy Vale, mínimo profe. realmente. Bueno, profe. Pero nosotros no podemos, muchachos, quedarnos solamente en la parte de ser lectores, ¿vale? Porque más adelante nosotros tenemos que, cuando empecemos a ejercer nuestra carrera como periodistas o como comunicadores, ¿cierto? O cuando estemos, ya sea en un medio noticioso, informativo, o estemos haciendo un magazine o lo que sea, cuando estemos analizando la información que nos llega, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a sacar nuestra capacidad de análisis, ir más allá de la noticia, ¿vale? No quedarnos únicamente con lo que tenemos ahí en el papel enfrente para leer, sino que tenemos que analizar, tenemos que comentar, ¿vale? Tenemos que asumir una posición, aunque a nosotros como periodistas nuestra prioridad es y nuestro deber fundamental es el de informar, ¿cierto? Cuando a nosotros nos corresponde opinar, hacer un comentario, debemos hacerlo desde una base neutral, ¿de acuerdo? Desde una base neutral. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, quedó pendiente explicar qué es el término que ella utiliza, Storm und Drang. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Lo había oído en alguna ocasión? No, profe, yo no. El Storm und Drang es una corriente literaria que se dio en Alemania. Uy, se me olvidó qué siglo. Bueno, fue precursor del romanticismo en Alemania, ¿vale? Básicamente el Sturm und Drang lo que predica es la contraposición en cuanto a la libertad de expresión, o mejor dicho, da unas libertades de expresión que van más allá de los formatos anteriores que habían en esa época en materia literaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los románticos, por eso se conoce como precursor del romanticismo, los románticos empezaron a salirse de la formalidad de decirle, usted me gusta, usted es muy linda por esto, esto y esto, ¿cierto? A una mujer, sino que ya empezaban a utilizar metáforas y entonces tus cabellos como cascadas de oro que caen sobre esas hermosas montañas que adornan tu pecho, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como el Sturm und Drang o el Sturm und Drang, ¿vale? Eso nació en Alemania También, y fue... también, también se Señor, utilizó se utilizó en la música y en las artes visuales. exactamente, Sí, en el siglo exactamente. XVIII fue en Alemania. Siglo XVIII, correcto. Sí, porque es que si les digo romanticismo, de pronto por ahí me agarran la onda, ¿vale? Entonces, esa corriente, el Sturm und Drang, hace mucho rato no se utilizaba ese término, porque pues básicamente lo que se utiliza es el romanticismo. El Sturm und Drang es esa libertad de expresión, esa forma de describir las cosas, digamos que saliéndose o yendo como en contraposición a ese formalismo de la literatura de la época, ¿vale? Que dio pie para el romanticismo ya propiamente dicho. Entonces, digamos que aprendimos algo nuevo hoy. Sí, profe. Bueno, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, cada vez que ustedes escuchen una metáfora en cuanto al tema romántico, una metáfora de eso, por ejemplo, Juan Luis Guerra los utiliza mucho en sus canciones, que son, Bastante, profe. que si ustedes analizan las canciones de Juan Luis Guerra, en vez de solamente el baile y el movimiento y tarata, no, analicen las letras de las canciones de Juan Luis Guerra y se van a dar cuenta que eso es un romanticismo puro y duro, ¿vale? Y esas metáforas que él utiliza, como por ejemplo, quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera, cosa que no necesita mucha explicación. O por ejemplo, hay una canción que dice, las palmas son más altas y los cerdos o los puercos comen de ellas, ¿cierto? Entonces, eso es para describir porque la canción, el contexto de la canción, si ustedes se acuerdan, es que no me acuerdo cómo se llama, como abeja al panal se llama la canción. En el contexto de esa canción, el tipo es un muchacho muy humilde, de una extracción muy humilde, que se enamora de la mujer de mundo y que tienen una relación, ¿cierto? Es la de llena de barrio pobre y ella de la ciudad. Pero Sí. digamos que esa es como más de crítica social. Yo hablo de las que son como más románticas, de las canciones más románticas de Juan Luis Guerra. Y analicen las letras, las líricas, y se van a dar cuenta que están llenas de un Storm, un drang bastante pesado. Mucha metáfora, dice con muchas palabras cosas tan simples como el pobre se puede enamorar de la rica. Así de sencillo. ¿Vale? Vale, profe. Y pues lo que significa meter tu nariz en tu pecera. No doy más detalles. Bien. ¿Quién quiere continuar con la lectura? Yo, profe. Ok, vamos a ponerle esta. ¿Quién dijo yo? Yo, Julián, profe. Julián. Bueno, Julián, entonces le correspondió esta columna que también es de hoy del diario El Tiempo. ¿Ahí la ve bien? Sí, señor. Se llama 214-5390. ¿Vale? No es la primera vez que se utilizan como título números en una columna. Lo escuchamos, Julián. Ok. El viernes pasado volví a Bogotá desde Berlín en un viaje con todos los protocolos de bioseguridad. Como se dice ahora, la prueba PCR para salir de allá. Formato sanitario en Alemania y otro en Colombia. Prueba PCR al regresar al país. Aislamiento preventivo por 15 días. En fin. Y así será por muchos años más. A los rigores de viajar después del 11 de septiembre del 2001, tendremos que añadir los que no nos impuso la pandemia. El caso es que volví a Bogotá y mientras esperaba mi maleta, reparé en un objeto rarísimo y solitario que está en la sala de llegadas del aeropuerto El Dorado. Me acerqué a verlo mejor porque no lo podía creer. Un teléfono monedero como de 1988. Sin duda, de 1988. Uno de esos grises y metálicos de toda la vida. Sentí una gran emoción, una gran nostalgia. Tanto que levanté el auricular y todo para ver si funcionaba, si daba tono. Y sí, sí lo daba. Confieso que eso me hizo dudar de que el teléfono fuera de 1988, porque en ese año habría sido imposible llamar a nadie. Colombia era entonces, y lo que fue por muchos años más, un país plagado de teléfonos monederos que no funcionaban casi nunca. Y la angustia de acercarse a algunos de ellos en una emergencia la volvía todavía más grave y acuciosa, porque lo más probable es que uno tuviera que salir a pedir ayuda. Eran tiempos paradójicos, de gran violencia y de gran ingenuidad también, de gran inocencia. Uno acababa en alguna parte pidiendo el teléfono prestado, que era más fácil que hablar desde uno público. Esa cultura amable y generosa se acabó cuando en algunas casas de familia, horror de horrores, alguna tía decidió poner también su propio monedero.
lo que hoy llamaríamos un emprendimiento. Profe, ¿puede bajar un poquito la columna? ¿Puede bajar, bajarla un poquito para leer más? Desde el último párrafo que no se ve, desde es más, es que no alcanzó a leer para seguir derecho. No, bajar. Pero ahí la bajé a dónde va. Un No, porque yo emprendimiento. voy en es Un más. emprendimiento. Eh, Pero en los teléfonos de la calle, por eso. Ok. sí, Pero en la última palabra que usted leyó fue, sí. llamaríamos un emprendimiento. Ok. Pero en los teléfonos de la calle la escena era siempre la misma. Primero, ritual colombiano por excelencia, meter la mano. Los dedos codiciosos más bien, para ver si algún usuario anterior se le había olvidado recoger su moneda. Cuando eso pasaba era como ganarse la lotería. Llamar gratis si es que se podía. Casi nunca. Una vez una amiga en Bogotá metió la mano y la mordió un ratón. Oh, gloria inmarcesible. Después había que levantar el auricular. No daba tono. Entonces uno colgaba y descolgaba varias veces, cada vez con más fuerza, incluso con violencia, como si eso ayudara y le hiciera entender al teléfono la gravedad del asunto. Otro método era el contrario, colgar muy suave, descolgar despacio. Y si uno pudiera por fin llamar, ocurriría lo que hoy sería un milagro, porque se sabía de memoria que el número que fuera lo marcaba, se lo sabía. Así me ocurrió el viernes pasado frente a ese teléfono monedero en El Dorado. Metí primero la mano para ver si había monedas, y no. Levanté el auricular a ver si daba tono, y dio. Increíble. Se me vinieron entonces, en un torrente, números fijos que yo me sabía de memoria, y que marqué durante años sin despeinarme. 214-5390, el de mi casa. 612-2703, el de mi gran amigo, Rachel Stemper. 2212-93, el de la droguería Ultramar. Es más, eran tantos los números que se me iban apareciendo el viernes como fantasmas, que se me ocurrió el argumento de un cuento fantástico. Un teléfono monedero en un aeropuerto, como el de Bogotá, en el que uno puede marcar cualquier número de su pasado y alguien le responde en esa época. La persona a la que uno llame. La posibilidad de viajar en el tiempo ofrecida allí, justo donde empiezan o terminan los viajes en el pasado. Hoy nos parece inconcebible, inexplicable. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo vivíamos así? Ponerse cita para hablar por teléfono, oír un timbre en la casa y que alguien tuviera que contestar. No estar siempre allí. Alguien se hizo detrás de mí el viernes. Creo que en la fila para llamar. Solo espero que un ratón le mordiera la mano. Bueno, Julián, varias deficiencias en su lectura, lamento decírselo. Lectura muy pausada, no hubo puntuación, desconcentrado totalmente. No sé si preguntarle qué entendió. No, pues, profe, lo que yo entendí fue que el autor aquí de la crónica como que se había encontrado un teléfono monedero de 1988 en El Dorado y pues le había como entrado nostalgia de en esa época cómo era la situación, recordaba el número de su casa de su época, de su gran amigo y el de la droguería. Ponía en contraste cómo era en el pasado las llamadas telefónicas, cómo era para ponerse de acuerdo, que era mucho más complejo y que hoy en día pues hay una parafernalia de cosas pues para comunicarse, que ayuda a la facilidad de comunicarse, muy diferente al pasado. Fue lo que entendí yo. Exactamente. Yo le daría otro análisis.
¿Vale? ¿Alguno de ustedes se acuerda o tuvo la posibilidad de llamar a números fijos? Ustedes que son tan jóvenes, Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe, sí, señor. ¿se saben los números fijos a los que ustedes llaman? Uno solo. Me sé Yo uno también que me sé siempre varios. marqué de niña. Ujú. ¿Cuál? 535-4600. ¿Santiago? No, yo 7. Me sé el actual de mi casa. 631-4512. ¿Mario? 731-4515. ¿Y ese era de dónde? ¿De su casa? No, de la casa de mi tía. Yo no me sé el actual número fijo de mi apartamento. De Yo este apartamento. tampoco. Yo tampoco, no tengo ni idea. Pero me sé el que había antes aquí. Muy raro, pero así es. Porque es que uno lo marcaba, profe. Yo utilicé ese teléfono de la ruedita que uno tenía que darle la vuelta Ah, a pero todo hasta que claro, ¿cómo llegara. no? Hasta ese. Claro, ¿cómo no? Yo me imagino que los aquí presentes deben estar, pero ¿cuál teléfono de ruedita? ¿Cómo que es eso? Sí, no. Yo sí lo conocí. Existía, ¿Qué es existía, sí, esa señores. vaina? O sea, Ese. ¿ah? ¿Habían teléfonos de ruedita? ¿Qué es eso? Y habían otros que eran de manivela, pero ya hace mucho tiempo, sí, esos son Sí, mucho claro, más eso sí. anteriores. Esos ya son mucho más anteriores. Es más, cuando los papás le ponían candado al disco del teléfono, uno podía marcar con el cosito de colgar, con los botoncitos de colgar, uno podía marcar. Sí, sí, sí. Sí, eso tenía como una muelita donde descolgaba uno el teléfono y con ese podía uno marcar los números, sí, señor. Ujú. Uno podía marcar con el botoncito de colgar, uno podía marcar. Y salían las llamadas y los papás no se sabían ese truco y pailas, llegaban los recibos y, pero, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Ujú. O sea, llegaban al mismo valor los recibos y esta vaina, por Dios, ya, pues, pero y con candado el disco. Bueno, en fin, era bastante, porque se tenía El profe tenía sus mañas. pero claro, por supuesto que había que llamar, había que llamar. Bueno, en fin, de todas maneras, eran otros tiempos, eran otras épocas. Lo que dice Julián es cierto, el tipo lo que está contando, digamos, en su columna es como ese recuerdo de aquellas épocas en donde pues se veían esos teléfonos, las casetas de teléfono, esas amarillas, en la Bogotá anterior, ¿vale? Luego en una ocasión cambiaron esos teléfonos a teléfonos de botoncitos, unos grises que habían de la ETB, ya creo que no hay de esos teléfonos, de los teléfonos públicos, creo que ya no existen, ya no hay. No sé si en las tiendas hayan todavía de esos teléfonos de que eran normalmente color rojo, que eran monederos y que se cortaban como a los 30 segundos, porque eso no duraba uno nada hablando. No, ya eso no existe. Yo por ahí he visto unos ahí en Serviberlinas, detrás de Serviberlinas había un local donde tenían uno colgado y lo tienen es por allá en bodega, porque eso ya no. Sí, sí, exactamente, porque eso ya desapareció. Pues, acá todo el mundo tiene celular y no lo usa. Pero bueno, en fin. Y obviamente el recuerdo de los números fijos que antes se utilizaban mucho, ya ahora muy poco. Vuelvo y les digo, yo tengo la mala maña de que no me sé este número, el actual número de mi apartamento. No me lo sé, lo tengo que buscar en el celular porque ahí lo tengo, ¿sí? Y lo tengo como apartamento fijo. Pero sí me sé el que había antes, por lo que dice Paula, porque ese se usaba, uno llamaba a ese número constantemente, entonces uno lo tenía que aprender. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, ustedes que son tan digitales y tan millennials, si se saben algún número de celular, que lo tengan en la memoria. Sí, el mío y Sí, el de mi profe. mamá. El mío y el de mi Ninguno. papá. Exacto. O sea, si nos sabemos tres, ya somos superdotados. Sí. Uy, yo me sé un poco, profe. Uf. Bueno, pero de pronto porque usted sí tiene más contacto con eso y sí, se los tiene que aprender. Pero actualmente, que se nos vengan a la cabeza, se nos vienen por ahí
3 o 4, sí a mucho. Sí, Sí a señor. Profe, mucho. es que ahora ni las palabras, porque digamos uno está escribiendo, texteando en WhatsApp y uno ya ni siquiera mira lo que escribe, sino mira en la pantalla y ya como que eso tiene autocorrector y él escribe ¿Cómo solo. no? Sí, es ¿Cómo no? verdad. Exactamente. Entonces a lo que va nuestro amigo Costaín, Juan Esteban Costaín, en esta columna, básicamente es que nosotros deberíamos tener ese ejercicio de todas maneras de volver a aprendernos, de volver a aprendernos los números, de tenerlos aquí en la cabeza, porque de pronto en algún momento los vamos a necesitar y no los tenemos. Por ejemplo, yo no sé yo qué haría si a mí se me llega a perder el celular. No sé yo qué haría. De pronto, bueno, vuelvo y digo, si a mí me ocurre una emergencia y no tengo mi celular a la mano, pues listo, me sé el de mi papá, me sé el de mi mamá, me sé el de mi hermano y no más. Y no más. ¿Sí? Y bueno, por ahí, por ese lado, vaya y venga. ¿Sí? Pero entonces uno debería saberse otros números, debería saberse el número de la policía, debería saberse un número, no sé, alguna vaina que uno pueda, en caso de emergencia, llamar. ¿Vale? En fin, eso es básicamente, desde mi punto de vista, lo que plantea el columnista en su experiencia. Ahora, Julián, me preocupa enormemente que ante un texto que usted no conozca, no pueda hacer una buena intervención. Porque entonces, ¿qué tal, Julián, que usted le entreguen una noticia al vuelo y le diga, mire, tome, lea, ya, 3, 2, 1. Pilas con eso, ¿vale? Hay que practicar más. Listo, profe. Bueno, entonces, mañana, muchachos, vamos a continuar entonces con este ejercicio, ¿vale? Para que lo hagamos todos, para que nos pongamos en práctica con la lectura. Para el próximo, ¿cuándo es que nos toca clase la próxima semana? ¿El lunes? Miércoles. ¿Miércoles, seguro? Sí, Sí. señor. Profesor, Para el próximo miércoles vamos a calificar el ejercicio de boletines informativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, cada uno de ustedes tendrá que presentar un boletín informativo que contenga lo siguiente, ¿vale? Hagan de cuenta que yo soy el director y necesito que el formato del boletín informativo contenga lo siguiente. Debe tener, bajo el formato que estamos trabajando, debe tener 2 noticias nacionales, 2 noticias internacionales, una deportiva y una de cultura, entretenimiento o farsándula. ¿Vale? Profe, ¿una deportiva? Sí. Una deportiva y una de cultura, entretenimiento o farsándula. ¿Cuántas noticias tiene que tener? 6. ¿Cuántas? 6. 6, correcto. Dos 6 noticias. locales, 2 nacionales. No me escuchan. ¿Sí ven que no me paran bolas? 2 nacionales, No me 2 están- internacionales, una deportiva y una de cultura, entretenimiento. Correcto. 2 nacionales, 2 internacionales, una deportiva y una de cultura, entretenimiento o farsándula. ¿Vale? Recuerden lo que venimos trabajando y lo que les he indicado durante todos estos días. Las noticias deben ser cortas, lead y complemento. Siempre deben empezar por el quién, por el protagonista de la noticia. ¿De acuerdo? Siempre deben empezar por el protagonista de la noticia. Y el formato como tal, recuerden, presentación, titulares. Los titulares deben ser las 3 o 4 noticias más importantes de todas las que tienen ahí. De las 6, ustedes le hacen o titulan las 3 o 4 noticias más importantes. No necesitan hacer titular por noticia, ¿vale? Las 3 o 4 más importantes. Luego viene el desarrollo de las noticias, en el que ustedes simplemente hacen la lectura de la información.
y la despedida como tal, ¿vale? Tómenlo, hagan el ejercicio como si estuvieran presentándolo ya para un medio de comunicación, es decir, una presentación correcta, unos conectores, mejor dicho, que les quede bien bonito su boletín, ¿de acuerdo? Obviamente le pondré mucho cuidado al tema de la redacción de las noticias, lógico, la lectura, la puntuación, la vocalización, la actitud que tengan ante el boletín, ¿vale? El orden de las noticias que debe cumplirse a cabalidad porque el director así lo indica, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas fallas pues acarrea una baja en su calificación, ¿cierto? Entonces, es para que ustedes se vayan acostumbrando a, primero, a hacer caso y segundo, a que ya nos tenemos que empezar a meter en el cuento de la radio como tal, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo tal cual y verá que se van a sacar el 5. ¿Listo, muchachos? Entonces, pilas con eso, pilas con la lectura, practiquen mucho, ¿vale? Grábense y escúchense, por favor. María José, ¿me iba a decir algo? Sí, profe, en 5 minutos todo, ¿cierto? Creo que les da menos tiempo, pero yo Ah, podría poner un máximo de 5 minutos, ¿vale? bueno, ok. Pero creo que les da menos tiempo ese boletín. Así como está planteado, les da menos tiempo, ¿vale? Yo pondría un Profe, va, máximo de 5 minutos, pero así, vuelvo y digo, en el formato, con las instrucciones que les estoy dando, ese boletín les da en menos tiempo. profe, En menos. va, presentación, titulares. Presentación, titulares, desarrollo de las noticias y despedida, ¿vale? Listo, profe. Entonces, pues ya ustedes ya hicieron en su ejercicio, ya hicieron la lectura, creo que están finos. Mañana haremos ejercicios de esto mismo para que todos podamos, de la lectura de columnas de opinión, porque necesitamos entrar ya a la parte de expresión oral, de que ustedes empiecen a comentar las noticias, a hacer un análisis, ¿vale? Eso. Y obviamente, vamos a ver si puedo mañana. ¿Mañana? No, mañana no. Así, sí, mañana. Mañana tenemos clase. A ver si puedo mañana, si alcanzamos a hacer un ejercicio de expresión oral chévere que tengo por ahí preparado para ustedes. ¿Vale? Entonces, Bueno, también, profe. por favor, como ustedes están muy atentos y ven las noticias y se la pasan muy informados todo el tiempo, pues prepárense porque muy probablemente el ejercicio de expresión oral sea así, ¿vale? Vale, profe, sí, señor. Bueno, Bueno, profe. profe. Bueno, muchachos, entonces ya Listo, profe, buen saben día. cómo es el tema para el próximo lunes. Mañana nos veremos entonces con esta clase de taller de radio. Se les agradece inmensamente la asistencia, ¿vale? Cualquier cosa, ahí estoy pendiente de ustedes y nos vemos entonces mañana, ¿vale? Vale, profe. Bueno, Muchas gracias. profe. Listo, Cuídense profe. Gracias. mucho, muchachos. Hasta luego, Listo, profe, profe. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, una Señor. preguntita. Sí, sí vio por ahí el enlace que le envié, sí. No lo he podido revisar, Mario, le tengo que decir la verdad, no he tenido tiempo, pero menos mal me acordó. Eso sí, lo revisa y me las canta, que estoy a la expectativa con ese tema. Claro que sí, pues yo sé, yo soy consciente de que me hace falta varias cositas por ahí, pero pues para que usted me aconseje. Listo, listo. No, fresco que yo le saco tiempito y lo reviso. Listo, profe, dale pues. ¿Vale? Vale. Hablamos hasta mañana. Chao. Ok.